Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El próximo 28 de octubre, Brasil irá a segunda vuelta para elegir al presidente de la nación. Dos caras opuestas de la moneda se disputan el Palacio de Planalto. El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, y por otro lado, Fernando Haddad, el heredero del legado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo puede cambiar este resultado el escenario del gigante suramericano? Lo analizamos hoy, justo en la Diana. ¿Cómo se elige el presidente? El presidente y el vicepresidente serán elegidos simultáneamente para un periodo de 4 años, usando el sistema de 2 rondas. Si el candidato más votado el 7 de octubre obtiene más del 50% de los sufragios, se le declarará elegido. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, se realizará una segunda ronda de votación el día 28 del mismo mes, entre los 2 postulantes más votados de la primera ronda. ¿Cómo se vota? Brasil fue el primer país en América Latina que recurrió al empleo del voto electrónico en 1996. Actualmente, el sistema incluye una urna electrónica más moderna y de fácil uso, que permitirá conocer los resultados pocas horas después del cierre de los colegios. ¿Cómo está compuesto el electorado? Según los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral, de los más de 210 millones de brasileños, más de 147 millones están habilitados para votar en octubre de 2018. ¿Quiénes observan el proceso electoral? La Organización de Estados Americanos, OEA, ha llegado a un acuerdo con Brasil para enviar una misión de observación electoral a los comicios del 7 de octubre. ¿El voto es voluntario? En Brasil, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 70, con sanciones legales a quien no lo ejerza. Si alguien no vota, no podrá tomar posesión de cargos públicos ni obtener un pasaporte brasileño. Tampoco puede tomar préstamos de los bancos públicos. ¿Cómo se gobierna Brasil? Brasil cuenta con un peculiar sistema político del presidencialismo de coalición. Esta fórmula que garantiza al presidente la mayoría parlamentaria es bastante compleja y a veces conduce a una parálisis gubernamental. Para tener dicha mayoría, el acuerdo se da en casi todos los casos con partidos de diferentes puntos del espectro ideológico, lo que, en general, lleva a una mayor moderación del gobierno que intenta agregar las preferencias de los involucrados en la coalición. Como es imaginable, a pesar de permitir la gobernabilidad, este acuerdo fragiliza al Ejecutivo una vez que éste tiene que negociar con una base heterogénea para aprobar una agenda. El modelo se torna aún más complejo cuando el Congreso está altamente fragmentado, como es el caso de Dilma Rousseff, quien fue reelegida en Brasil tras los comicios de 2014, con 28 partidos representados y con el número efectivo de partidos más grande de la historia de Brasil. Esta gran cantidad de partidos jugó un papel importante en el juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff y su destitución en 2016. Ya veíamos cómo funcionan los comicios en Brasil. Ahora vamos a los resultados. Jair Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta el 46,03% de los votos, mientras que Fernando Haddad tuvo el apoyo del 29,28% de los votantes. Ninguno de los dos, como ven, recogió el 50% más uno necesario para quedarse con la presidencia en primera vuelta. Estas fueron sus declaraciones luego de conocer los resultados. El verdadero crecimiento que nos interesa es aquel compartido con todos los brasileños, sobre todo con los más vulnerables. Ese es el proyecto de país que nosotros queremos defender en la segunda vuelta. Triunfaremos con mucha responsabilidad y con mucho respeto a usted, elector y electora. Fará con que tengamos un gobierno decente, que trabaje para su pueblo a través de nuestra libertad. Vamos a mostrarnos como personas serias y competentes, con iniciativa para el equipo ministerial y que respondan a las aspiraciones nacionales. El objetivo del Parlamento y el objetivo del Ejecutivo es generar felicidad. Creo en ustedes, creo en nuestro Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva era el candidato con mayor intención de votos, pero su actual posición tras las rejas por un proceso diseñado por la derecha anuló sus posibilidades de participar en los comicios. En su lugar, el Partido de los Trabajadores depositó sus esperanzas en su compañero de fórmula, Fernando Haddad, quien fuera alcalde de Sao Paulo y ministro de Educación. Conozcamos más sobre Fernando Haddad.
Fernando Haddad, candidato a las elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores de Brasil, se convirtió a principios del pasado septiembre en la esperanza de la formación cuando la Corte Electoral de ese país inhabilitó la postulación del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva por supuestos delitos de corrupción. Haddad, económico y abogado de formación, se afilió al partido en 1983 tras comenzar su militancia política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Proveniente de una familia de clase media libanesa, se acercó al marxismo en su etapa universitaria y luego de graduarse realizó un doctorado en filosofía. Su paso como analista de inversiones fue fugaz y en 1997 ingresó a la Cátedra de Teoría Política en la Universidad de Sao Paulo. Para 2001 accedió a su primer cargo público como jefe de gabinete de la Secretaría de Finanzas en esa urbe. Con el arribo de Lula da Silva al Palacio de Planalto en 2003, Haddad se incorporó al Gabinete Nacional en el Ministerio de Planeamiento. En 2005, con un amplio currículum académico, Fernando ocupó el cargo de titular de Educación hasta 2012, lo cual reforzó su prestigio dentro de la izquierda. En 500 años en Brasil nunca habíamos tenido a alguien con la capacidad de Haddad para hacer lo que se hizo en educación en este país. No es por nada que él pasó 7 años en el ministerio y se convirtió en el ministro más importante del país. Sus proyectos innovadores, como el programa Universidad para Todos, le confirieron un impulso para en 2012 competir por la alcaldía de Sao Paulo. A pesar de salir segundo en la primera vuelta, derrotó con más del 55% de los votos al candidato por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, José Serrage, quien venía de ser gobernador del estado. Sin embargo, en 2016, Haddad sufrió una derrota en su intento de reelección, obteniendo solo un 16%. En 2018 fue escogido como candidato a la vicepresidencia de la República dentro de la candidatura de Lula, pero la inhabilitación del exdignatario lo llevó a ser la nueva opción de su organización política. Queremos unir a los demócratas de Brasil. Queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres de este país tan desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque de manera incansable la justicia social. Con tan solo un mes promoviendo su campaña de elección, el político logró su objetivo de pasar a segunda vuelta el próximo 28 de octubre, para lo cual deberá reestructurar su estrategia en pos de la victoria. Lorena Viñas Rodríguez, Justo en la Diana. Y por otro lado tenemos a Jair Bolsonaro, el representante de la derecha, que incluso algunos medios acuñan como el Trump tropical. Veamos de quién se trata. Sus seguidores aseguran que se trata de un político limpio, de alguien que no está asociado con la corrupción ni con el Partido de los Trabajadores, que la prensa neoliberal ha convertido en el chivo expiatorio de ese flagelo en Brasil. Bolsonaro, quien fuera capitán del ejército, aboga por hacerle frente a la inseguridad adoptando leyes menos estrictas para el control de armas y la aplicación de tácticas represivas contra la criminalidad urbana y el tráfico de drogas. Quero perguntar, me falam tanto de violência contra a mulher. ¿Você prefere ter dentro da bolsa a lei do feminicídio o una pistola? Al mismo tiempo que propone que las mujeres le hagan frente a la violencia con más violencia, intenta revertir la legislación que aumenta las condenas por el asesinato de mujeres debido a su género. Incluso aboga por revocar una iniciativa que facilita el acceso a la educación superior a los brasileños negros como grupo marginado. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Como si fuera poco, el candidato de extrema derecha sostiene que el error de la dictadura militar de Brasil radicó en torturar, no en asesinar a los activistas de izquierda. Además, prometió dejar de financiar organizaciones de derechos humanos, porque según él, y cito textualmente, los derechos humanos representan un perjuicio para Brasil. Y para confirmar su posición cuando votó a favor del impeachment contra la exmandataria Dilma Rousseff, lo hizo en nombre de su torturador durante la dictadura militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor
de Dilma Rousseff. O meu voto é sim. Procede de una agrupación relativamente pequeña y conservadora. Bolsonaro es uno de los políticos más influyentes en las redes sociales de Brasil, con más de 10,5 millones de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. Por eso se siente con la confianza de compartir sus impulsos misóginos en las redes sociales. Durante la campaña electoral, Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, vivió una auténtica guerra en Internet y su frente enemigo estuvo conformado principalmente por mujeres. El movimiento contra Bolsonaro comenzó con un grupo de Facebook que convocaba a manifestaciones. Hoy cuenta con casi 4 millones de miembros. Aunque la prensa internacional insiste en llamarlo como el Trump brasileño, estableciendo algunas comparaciones con el mandatario estadounidense, en realidad Bolsonaro se ubica ideológicamente aún más a la derecha que Trump. Presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo. Más allá de sus polémicas posturas, Bolsonaro, con más de 27 años en el Congreso, tiene un pobre historial en su carrera como político. No ocupó cargos de gran responsabilidad ni logró el impulso y la aprobación de ninguna ley relevante. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Impresionantes estas declaraciones del candidato de la ultraderecha. Y para analizar el tema, hoy nos acompaña en el estudio el investigador Pavel Alemán Benítez del Centro de Investigación de Política Internacional de La Habana. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti. Vamos a comenzar analizando los resultados. Evidentemente, Jair Bolsonaro obtuvo más votos que Fernando Haddad. ¿A qué se debió esto, esta pequeña diferencia de la derecha en las elecciones? Aquí hay varias razones que son incluso de fondo. Una primera cuestión es que inevitablemente, gracias a la campaña de desprestigio y a la imagen negativa que se generó en torno a la, entre comillas, posible corrupción o acto de corrupción, tanto en el mandato de Dilma Rousseff, su segundo mandato, como en el caso de Lula, el PT resultó profundamente afectado, es decir, hay un rechazo generalizado en las sociedades latinoamericanas con el tema de la corrupción y fuera esta, como es en el caso de Brasil, un infundio, una falsedad, pero la gente, creo que mucha gente en Brasil creyó que de verdad esto había sucedido y en parte el reflejo es una especie de voto de castigo contra el PT. Esa es una primera cuestión. Una segunda es que si uno hace una superposición de mapas electorales de los últimos 3 procesos presidenciales en Brasil, se va a percatar de que hay una transferencia de los votos que antes obtuvo la derecha moderada con Aécio Neves o con Geraldo Alckmin a Jair Bolsonaro. Y esto de alguna manera incide en que algunos sectores empresariales del Brasil hayan apostado por Jair Bolsonaro también. Una tercera cuestión es el enorme impulso que recibió este candidato de la ultraderecha por parte de las iglesias evangélicas. Iglesias que en el pasado apoyaron a los candidatos del PT y ahora se han desvinculado totalmente, le han marcado mucha distancia y han otorgado todo su apoyo a Jair Bolsonaro. Y estos son, digamos, 3 grandes cuestiones que me parece que inciden mucho en el resultado electoral. Es decir, por un lado tenemos la corrupción o los escándalos de corrupción que han seguido a algunos miembros del PT unido a las campañas mediáticas en contra de ellos. Por otro lado, me decías también el apoyo de la Iglesia en un país que es muy religioso y que tiene muchísima fe. Y por otro lado, el apoyo de los empresarios. Ahora bien, en el caso de Fernando Haddad es el compañero de fórmula de Lula, pero no es Lula. Muchísimas personas evidentemente iban a votar por Lula. ¿Qué sucede en este caso? Hay una, digamos, una cuestión que es importante. Él era el compañero de fórmula, en la realidad quien tenía el prestigio, la popularidad, ¿no?,
esa ascendencia sobre la población o buena parte de la población brasileña era precisamente Lula. No, y claro, y lo tenía ganado en función de lo logrado en sus anteriores mandatos. El PT como partido tomó la decisión ética, responsable, de apoyar la candidatura de Lula hasta el final. Pero una vez que se agotaron todos los procesos legales que se podían seguir para obtener la liberación de Lula y por supuesto su candidatura, y el tiempo se fue acortando considerablemente también, no quedó otra alternativa que Haddad se postulara para la presidencia por el PT. Ahora, esto con un antecedente negativo, ¿no? Es decir, el no haberse podido reelegir como alcalde en una de las principales ciudades del país, ¿no? Además con un % de votación bajo, ¿no? Lo que lo descoloca y digamos es como una especie de récord negativo detrás. Pavel, te propongo hacer una primera pausa, vamos a tener otros informes sobre este tema y luego volvemos con el análisis. Queridas companheiras e queridos companheiros, é importante você comparecer para votar por algumas razões. Eu queria falar com você, falar com o seu coração, com a sua alma, e a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. Nunca este país precisou tanto de você. Está na hora da gente levantar a cabeça, porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós. Y escuchábamos un llamamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a participar en los comicios, porque ya veíamos que a lo mejor en otros escenarios de Latinoamérica a veces se da el escepticismo de los votantes por una no confianza en los resultados. En este caso, hablando sobre el tema de los resultados y refiriéndonos en particular a la situación de Lula, ¿qué posibilidades tiene Lula de volver a entrar en el escenario político de Brasil? Yo creo que en este momento sería bastante arriesgado emitir un criterio al respecto, pero por lo menos en el corto plazo esas opciones parecen bastante remotas. Como quiera que sea el PT, Lula ha sido su líder fundador, ¿no? Su líder histórico, pero los partidos ni las organizaciones políticas superviven exclusivamente a través de los liderazgos históricos. Tiene que haber una renovación de esos liderazgos. Haddad pertenece a una generación mucho más joven, quizás es parte de ese momento de búsqueda de renovación del liderazgo dentro del PT y dentro del movimiento y las fuerzas políticas de izquierda en Brasil. Y por otra parte, no hay una transferencia del carisma de Lula a Haddad. Es decir, en política eso es como tratar de hacer una transferencia casi No, imposible. por supuesto, cada uno tiene su propia personalidad y si analizamos, por ejemplo, algunos otros casos similares, Chávez y Maduro, cada uno en su definitivo momento tuvo que lograrse ganar el afecto del pueblo porque eran figuras diferentes, aunque por ejemplo Chávez delegó en Maduro toda su responsabilidad, Maduro tuvo que ganar con acciones y con las propias cosas que ha demostrado su gobierno el apoyo del pueblo venezolano. En el caso de Brasil habría que ver qué sucede. Pero hablemos ahora sobre el discurso de Jair Bolsonaro. Mencionábamos que él toma elementos de centro y elementos de izquierda y como que pudiera confundir un poco a los votantes, aunque todo el mundo tiene claro que sus discursos son bastante radicales. ¿Por qué ha ganado cierto apoyo Jair Bolsonaro? Hay un tema que es fundamental en Brasil y en América Latina y es el tema de la seguridad ciudadana. Cada gobierno tiene una manera distinta de enfocar las posibles soluciones para el tema de la seguridad ciudadana. Evidentemente Jair Bolsonaro es un hombre de mano dura, es un hombre que cree que la capacidad coactiva y represiva de las instituciones del Estado tiene que ser un factor determinante, no así la solución de los problemas sociales que generan esa inseguridad. Jair Bolsonaro, como es obvio, es una persona que en su discurso mezcla elementos de racismo,
de xenofobia, incluso de misoginia. Es decir, es una especie de cóctel molotov. Y sin embargo tiene apoyo. Pero hay sectores de la sociedad brasileña que se sienten empáticos con el discurso de él, y esto no se puede negar. Hay sectores que creen que las soluciones debieran ser soluciones, digamos, de mano dura. Claro, el paquete de propuestas de Jair Bolsonaro no solamente se constriñe a los temas de la seguridad ciudadana. Es decir, hay una profunda preocupación por las políticas económicas que pudieran emanar en una presidencia de esta persona. Incluso hablaba de nacionalizaciones. No. Él en la realidad lo que ha hablado ha sido de privatizar una buena parte de los activos que pertenecen al Estado brasileño. Pero él lo que probablemente trataría de retrotraer algunas de las cosas que en materia de privatización ha hecho el gobierno de Temer en dos sectores muy importantes, Petrobras y Electrobras. Sí, es a lo que me refería, que trata de confundir con los discursos. Parece que va a ser una cosa, pero al final en los efectos pudiera ser otra. Pudiera ser. Ahora, también hay otra cuestión, ¿no? Y es el tema de la relación del Brasil en una presidencia de Bolsonaro con la región, con incluso un bloque de países que ha generado una nueva dinámica global, que son los BRICS. Ese tema te propongo dejarlo para un tercer momento, las implicaciones que tendrían los resultados de las elecciones en Brasil para nuestra región. Hagamos una segunda pausa, siga con nosotros, justo en la Diana. Para mí, los estudiantes como yo, que ingresamos a los programas sociales que colocaron a los estudiantes en las universidades durante el gobierno de Lula, ese periodo de gobierno de 8 años fue el mejor que tuvimos en la historia del país. Las personas de la clase media y baja no tenían condiciones de vida. Vivíamos de las obras y fuimos reconocidos como ciudadanos. Pudimos estudiar, tener un trabajo, jubilarnos. Tenemos por delante un proceso de reconstrucción del país porque estos 2 años de golpe hicieron estragos, convirtieron esto en una tierra arrasada, peor de lo que estaba cuando Lula ganó por primera vez. Escuchábamos algunas opiniones de los brasileños que están a favor de Haddad. Luego de ver estos resultados, pudiéramos hacer una panorámica sobre qué posibilidades tiene la izquierda de ganar en estos comicios y qué implicaciones tendría para Brasil estos resultados electorales. Es bastante complicado en este momento, digamos que es la opción menos probable que el PT gane en una segunda vuelta electoral. Hay un fraccionamiento incluso visible en las elecciones legislativas, con una tendencia hacia la derecha dentro de la Cámara de Diputados y el Senado brasileño, más en la Cámara de Diputados. Ahora, si esto fuera así, si saliera electo finalmente Jair Bolsonaro, para el Brasil las implicaciones serían serias, porque sería un replanteamiento de sus relaciones internacionales, probablemente un realineamiento muy ostensible con Estados Unidos, al mismo tiempo un alejamiento progresivo, no creo que la ruptura sea completa ni tampoco tan rápida, con los BRICS, y definitivamente una relación mucho más estrecha con otros gobiernos de derecha que incluso ya se han pronunciado a favor de la elección de Jair Bolsonaro, como es el caso del presidente Piñera en Chile, y potencialmente una relación, digamos, más antagónica, de más fricciones, tanto con el Estado Plurinacional de Bolivia como con la República Bolivariana de Venezuela. Pavel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos contar con tu presencia luego de que ocurran esta segunda vuelta en Brasil. Vamos a ver qué sucede con el escenario político de esa nación. Muchas gracias. Ahora les propongo repasar una cronología de la estrategia que ha diseñado la derecha para poner tras las rejas al hombre que debería postularse a la presidencia de Brasil con una victoria prácticamente segura. Marzo de 2014. Se destapa una gigantesca red de corrupción oculta en la petrolera estatal Petrobras.
6 de marzo de 2015. La Corte Suprema autoriza a investigar a 12 senadores y 22 diputados por corrupción en Petrobras. 19 de junio. Es detenido el empresario Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora que lleva su apellido. Para mejorar su sentencia, cuenta los sobornos que realizó a políticos brasileños durante décadas. 25 de noviembre. El senador del Partido de los Trabajadores, Delcidio Amaral, es detenido por obstruir la investigación sobre la red corrupta de Petrobras. El político implica sin pruebas concretas a la entonces presidenta Dilma Rousseff y a Lula. 5 de febrero de 2016. La Policía Federal entrega un documento a la justicia donde acusan a Lula de la venta de proyectos de ley con carácter de urgencia que beneficiaron a fabricantes de automóviles. 26 de febrero. El exdignatario presenta por escrito su defensa ante la Fiscalía de Sao Paulo, que le investigaba por su implicación en la trama corrupta Lava Jato. 16-18 de marzo. El 16 de marzo, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, nombra ministro a Lula da Silva, pero tras solo un día, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Girmal Mendes, suspende su nombramiento. 12 de mayo. La jefa de Estado, Dilma Rousseff, es suspendida de su cargo por supuestas adulteraciones a las cuentas públicas en un juicio político tramado por la derecha. El vicepresidente Michel Temer asume la presidencia interina. 31 de agosto. Rousseff es destituida definitivamente por el Senado y Temer investido como presidente. 20 de septiembre. El juez instructor de la causa de Petrobras, Sergio Moro, admite la denuncia de la Fiscalía, la cual le imputa a Lula da Silva corrupción pasiva y lavado de dinero. 22 de mayo de 2017. Nuevamente Lula es denunciado en el marco de la operación Lava Jato. Los fiscales le acusan de corrupción y lavado de dinero junto a otras 12 personas por supuestos beneficios ilegales. La defensa de Lula alega que no hay pruebas que testifiquen su culpabilidad. 12 de julio. El juez Sergio Moro condena al expresidente brasileño Lula da Silva a 9 años de prisión al considerarlo culpable de aceptar y reformar una vivienda pagada por la constructora OAS a cambio de contratos públicos. 12 de septiembre. La Fiscalía del país presenta una nueva denuncia contra Lula. Esta vez es falsamente acusado de favorecer desde el gobierno a empresas privadas a cambio de fondos para el Partido de los Trabajadores. 13 de septiembre. El expresidente de Brasil se presenta ante el juez Sergio Moro para afrontar las acusaciones de supuestas donaciones de terrenos para el Instituto Lula y de otra vivienda por parte de la constructora Odebrecht. 24 de enero de 2018. 3 jueces de la segunda instancia revisan la condena de 9 años de cárcel contra Lula. Los magistrados ratifican su condena por delito de corrupción y blanqueo de dinero y aumentan la pena a 12 años. 7 de marzo. El Tribunal Supremo de Justicia rechaza el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario. 27 de marzo. El tribunal ordena al magistrado Sergio Moro llevar a cabo el ingreso de Lula a prisión. 5 de abril. Los magistrados del Alto Tribunal rechazan el último recurso de Lula para frenar su encarcelamiento. 1 de septiembre. El Tribunal Superior Electoral se niega a registrar la candidatura presidencial del líder histórico del Partido de los Trabajadores, pese al apoyo mayoritario del pueblo, y da un plazo de 10 días para reemplazar su nombre en la fórmula electoral. Así ha sido todo el proceso político contra el hombre más popular de Brasil, al cual hoy le impiden postularse a las elecciones. Veremos qué pasa en esta segunda ronda. Lo espero el próximo sábado. Recuerde que ahora cambiamos nuestros horarios y puede vernos por Buenos Días los sábados a las 8:30 de la mañana y en nuestra segunda emisión también los sábados a las 9 de la noche por Canal Caribe. Al final, como siempre les digo, usted tendrá todos los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.